Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sergio Andrés Zapata Ruiz y en esta presentación voy a hacer la sustentación sobre el plan de pruebas de diseño para el proyecto de TrueScore Vulnerability, que es una API con integración al NIST. Entonces, empezamos. Sobre el proyecto. Este proyecto corresponde a una API REST desarrollada en Python con FastAPI, cuyo propósito es sincronizar, almacenar, consultar, clasificar vulnerabilidades del CSV provenientes de la National Vulnerability Database, también conocida como el NVD. Listo, entonces el sistema permite consumir información de una API externa, persistirla en una base de datos MySQL, consultar vulnerabilidades por filtros, generar resúmenes por severidad, marcar vulnerabilidades como corregidas mediante una tabla específica llamada Fixed Vulnerabilities. Listo, entonces continuemos. Vamos con por qué se eligió el proyecto. Entonces el proyecto fue elegido porque tiene una complejidad adecuada para desarrollar un plan de pruebas completo. No es una aplicación trivial, combina integración con APIs externas, persistencia de datos, HTTP endpoints, transformación de datos SQL, migraciones con Alembic, que es una librería de Python, ejecuciones con Docker, una arquitectura en capas cercana a la arquitectura hexagonal. Y todo este conjunto de cosas permiten diseñar pruebas unitarias de integración, de API, de contrato, de regresión, de seguridad y de concurrencia, para un rendimiento básico. Entonces, vamos con los puntos críticos de la API. El primer punto crítico identificado es la integración con la API externa del NVD. Esta integración es delicada porque el sistema depende de una fuente externa que puede responder con errores HTTP, timeouts, cambios en estructura del JSON, registros incompletos. Entonces por eso se incluye pruebas de contrato y pruebas negativas que simulan escenarios donde el NVD responde correctamente, pero también escenarios donde falla o entrega datos inesperados. El segundo punto crítico es el mapeo de datos. En el mapeo de datos, la API no basta con que responda bien. Lo importante es que responda con datos correctos. Una clasificación incorrecta de severidad podría, por ejemplo, hacer que una vulnerabilidad crítica sea tratada como de baja o de media prioridad. Por esa razón, entonces el plan prioriza pruebas sobre el mapper del NVD y riesgos sin métricas de datos con campos opcionales. El tercer punto es la persistencia de datos, el tercer punto crítico. Cuando se sincroniza una vulnerabilidad, el sistema debe insertar la CSV, o sea, la vulnerabilidad, en caso de que no exista, y actualizarla si ya existe, evitando duplicados. En este comportamiento es esencial que la sincronización pueda ejecutarse varias veces, ya que los datos del NVD pueden cambiar. Por eso se proponen pruebas de integración con MySQL, validando claves únicas, conteos de registros integrados y actualizados, y también consideraciones de los datos almacenados y para la consistencia de estos datos. Ahora, el último punto crítico sería la regla de si está activado o no la vulnerabilidad. Cuando una CVE, una vulnerabilidad, se marca como corregida, no debe desaparecer del histórico, pero sí debe dejar de aparecer como en los listados operativos activos y en el resumen activo por severidad. Esta regla concentra mucho riesgo funcional porque un error podría ocultar una vulnerabilidad que sigue activa o mostrar como pendientes vulnerabilidades que ya han sido corregidas. Por eso el plan incluye casos específicos para marcar como fixes, repetir la marcación, consultar activos, generar resumen activo y repetir estado de fixe mediante el delete.
revertir el estado del fixed mediante el delayed. Ahí me equivoqué, pero bueno, listo. Entonces, ¿cómo se construyó el plan? El plan de pruebas pues, fue construido con una estrategia basada en el riesgo y la trazabilidad. Primero se analizaron los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Luego se identificaron pues, los componentes críticos, el dominio, los casos de uso, la infraestructura, la API o los endpoints, la base de datos y la integración externa. Después de esto se revisaron esos componentes con tipos de pruebas específicos y con criterios de aceptación pues medibles, algo que nos pudiera decir si las pruebas estaban saliendo correctas o no. Ahora, las pruebas principales del plan. Pues la estrategia sigue una lógica progresiva. En primer lugar, se ejecutan pruebas unitarias sobre las reglas pequeñas, aisladas, como normalización pues, de los CVE, la severidad de los mapeos, los datos y los casos de uso y los repositorios pues, FEX, ¿cierto? En segundo lugar, se le ejecutan pues, pruebas de integración. Especialmente sobre los repositorios de SQL pues, que ya están integrados, migraciones con Alembic, operaciones pues también de upsert sobre la tabla que registra las vulnerabilidades. Y pues en tercer lugar pues también tenemos pruebas funcionales de la API, validando los endpoints, que en general los que tienen el head, las vulnerabilities, el fixed. Además de eso, pues también se consideraron pruebas de contrato externo, porque el sistema depende de la integración con la NVD. Entonces, pues ese es uno de los factores más importantes. Las pruebas de regresión, para asegurar que los cambios futuros no rompan las funcionalidades existentes, y las pruebas de seguridad, principalmente sobre configuración, exposición de errores y pues ausencia de datos sensibles en respuestas. Listo. Entonces, acá podemos ver pues entonces unos ejemplos de aceptación. Sería sobre la sincronización, que retorna los datos correctos, que se pueden hacer los updates, los inserts también de manera correcta, el manejo del timeout. Entonces eso con respecto pues a la sincronización. La persistencia de los datos, pues que no hayan duplicados, que pues actualiza cambios de vulnerabilidades existentes. Y así pues de pronto con cada uno de los factores que eran más importantes, como por ejemplo pues en este caso ya serían las consultas, la regla es activado pues o no, o está corregida la vulnerabilidad, y la seguridad y robustez de la aplicación como tal, pues que no expone trazas internas al consultar los endpoints, y pues usa variables de entorno y respuestas de error. ¿Y esto qué le pasó? Ya, listo. Una disculpa ahí por esa bulla. Ahora, la metodología propuesta pues en la planificación general. Ahora, la propuesta pues organiza el trabajo en 4 fases: la planificación del diseño de casos, la ejecución y la evaluación. Entonces, en la planificación se define el alcance, el ambiente, datos, riesgos y prioridades. En el diseño se construyen los campos de prueba con identificación, precondiciones, pasos, datos de entrada, resultado esperado, criterios de aceptación. En la ejecución se corren las pruebas automatizadas y manuales, controladas también. Y finalmente, en la evaluación pues se revisan evidencias, defectos, la trazabilidad, el cumplimiento de los criterios como tal. Esta es como tal la metodología, es el ciclo que tendríamos que seguir. Y bueno, pues para ya dar cierre como conclusión, pues el plan no se limita a
comprobar que los endpoints respondan, sino que su enfoque principal es verificar la trazabilidad del dato, la consistencia de los estados, la resiliencia frente a fallos externos y la estabilidad del sistema ante cambios. Bueno, pues esta decisión corresponde a la naturaleza del proyecto, una API que pues para la gestión de vulnerabilidades no puede evaluarse solamente usando la disponibilidad técnica, sino que desde la precisión, la trazabilidad y la utilidad operativa de la propia información pues que entrega la API como tal. Listo, eso sería todo. Entonces muchísimas gracias y espero que estén muy bien. Hasta luego.